Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Congreso aprueba ley que penaliza el aborto, regula la educación sexual y rechaza la diversidad de género. Presidente Alejandro Yamatei y funcionarios de su gobierno decretan este miércoles a Guatemala como capital iberoamericana provida. Usuarios del transporte público manifiestan incremento en el costo del pasaje. Salimos a las calles para verificarlo. Polonia pide a la OTAN autorizar aviones para reducir ataques, mientras Rusia advierte que este escenario podría ser potencialmente peligroso. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Groove. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. En punto de la tarde, bienvenido a la emisión en directo de Noticiero Guatevisión. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días será un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Groove 2022. Muestra tu groove. Comenzamos con las noticias. El piloto de microbús fue asesinado en la 11 calle y cuarta avenida de la colonia Montserrat 2, zona 4 de Misco. Bomberos municipales informaron que se trata de un hombre de 44 años aproximadamente, quien fue asesinado con proyectil de arma de fuego y por la gravedad de las heridas falleció al instante. Luego del asesinato del piloto de microbús en la zona 4 de Misco, agentes de la Policía Nacional Civil informaron que se capturó al presunto responsable del ataque armado. Se trata de un menor de edad de 17 años y al momento no se sabe si pertenece o no a alguna pandilla. Al presunto sicario se le incautó una pistola, la cual fue utilizada para cometer el hecho delictivo. Un hombre fue hallado envuelto en sábanas y sin vida en la segunda avenida final, asentamiento Patricia de Arzú, de la zona 12 de Villanueva. Vecinos del sector informaron a los cuerpos de socorro luego de percatarse que frente a una casa había una persona que carecía de signos vitales. Bomberos municipales informaron que se trataba de un hombre de aproximadamente 40 años de edad que fue torturado, ya que se encontraba atado con una cuerda y presentaba heridas graves en todo el cuerpo. Otra persona fue encontrada envuelta en sábanas anoche en la 26 calle y segunda avenida de la zona 3 de la ciudad capital. Bomberos municipales informaron que varias personas que transitaban en el lugar dieron aviso, ya que llevaba varios minutos tendido en el asfalto. Agregaron que no se pudo identificar su edad o género, pues se encontraba envuelto de todo el cuerpo con la sábana y una bolsa de plástico en su rostro. Una mujer muerta y más de 15 heridos es el saldo de un accidente de bus extraurbano ocurrido la madrugada de este miércoles. La víctima mortal fue identificada como Norma Martínez, de 30 años. El percance fue protagonizado por un bus tipo coaster de la empresa Estrella de Oro que de Huehuetenango se dirigía al municipio de Santa Cruz Varillas. Pasajeros relataron que el hecho ocurrió en la aldea Yolwitz, caserío Madrón, San Juan Ixcoy. El piloto conducía bajo efectos de licor. Bomberos voluntarios atendieron la emergencia. Sin embargo, por la distancia de la cabecera departamental, cuando llegaron los heridos ya habían sido trasladados a clínicas de la localidad. Como
15 minutos. Bye. Supuestos estudiantes de la Universidad de San Carlos de Guatemala, por tercera vez consecutiva, bloquean la avenida Petapa frente a la sede de la USAC. Usuarios en las redes sociales reportan que los encapuchados volvieron a tomar un bus de transporte público para bloquear la avenida principal. En la unidad de transporte colocaron varios carteles donde exigen la disminución a los precios de la canasta básica. En los últimos días, varios usuarios en las redes sociales han manifestado un incremento en el transporte público. Por lo tanto, el equipo de Guatevisión realizó un sondeo para verificar si en verdad existe este incremento. Fernando Cabrera nos da más detalles al respecto. Adelante, Fernando, te escuchamos. Muy buenas tardes, Rocío, un gusto poderte saludar igualmente a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Desde tempranas horas son varios los guatemaltecos que se dirigen a las diferentes terminales de buses para transportarse a sus diferentes destinos. Sin embargo, escuchemos cuál es su opinión respecto al aumento del pasaje. De allá de la Plaza Florida para acá los taxis están cobrando 7 y los buses externos 5. ¿Y usted cree que podría aumentar esto y cuánto le costaría en su bolsillo? Ufale, un montón. Porque nosotros tenemos sueldo mínimo, pues, no tenemos más. 10 quetzales de Ciudad Quetzal. Ahorita regularmente estamos gastando 40 quetzales. Yo vengo de Tierra Nueva, pero estoy pagando, me sale 20 quetzales de 10 de Tierra Nueva para el Montserrat y hay otros 10 para la terminal. Muchos usuarios reportan que tienen que gastar hasta 40 quetzales diarios de ida y vuelta a sus hogares, agregando que ni ganan ni el salario mínimo y eso les afecta en su economía. Con imágenes de Eric Ávila, reportó para Noticiero Guatevisión, Fernando Cabrera. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Tras 2 semanas de ofensiva rusa en Ucrania, el balance humano y material del conflicto militar más grave en Europa desde la Segunda Guerra Mundial aumenta vertiginosamente. A luz de muertos, éxodo de refugiados y gran número de equipos destruidos. El elevado número de víctimas tras 2 semanas de conflicto atestigua su intensidad. El único informe oficial ruso disponible, publicado el 2 de marzo, habla de casi 500 soldados muertos y 1.600 heridos en sus filas, una media de unos 80 fallecidos y 260 heridos al día. El martes, Estados Unidos estimó que entre 2.000 y 4.000 rusos murieron en combate, es decir, entre 153 y 307 fallecidos por día. Con la proporción de 3 heridos por cada muerto anunciada por Moscú, el ejército ruso contaría en este caso entre 6.000 y 12.000 heridos. En Ucrania, el número de muertos podría aumentar si los rusos entran en las grandes ciudades, donde las fuerzas ucranianas atrincheradas tendrán importantes ventajas tácticas. Más de 140.000 refugiados se sumaron en las últimas 24 horas a los más de 2 millones de exiliados que han huido de Ucrania desde el inicio de la invasión rusa el 24 de febrero. Esto según las últimas cifras de la ONU. Son 143.959 refugiados adicionales con respecto al martes. El umbral de 2 millones se superó en la víspera, solo 12 días después del inicio del conflicto, dijo Filippo Grandi, el alto comisionado para los refugiados, lo que supone el flujo de exiliados más rápido en el continente europeo desde la Segunda Guerra Mundial. Las autoridades en la zona y la ONU aseguran que este flujo se ampliará todavía más. Varios intentos de abrir corredores humanitarios fracasaron desde el inicio de la guerra, pero un nuevo acuerdo se alcanzó en la mañana del miércoles. Según la ONU, hasta 4 millones de personas podrían abandonar el país a causa del conflicto. Estas son imágenes distribuidas por los servicios de emergencia ucranianos en la ciudad de Okhtirka. De nuevo logra apreciarse cómo instalaciones civiles fueron víctimas de misiles rusos. Aún no se ha contabilizado los daños o las personas muertas luego de estas operaciones, así que lo invitamos a permanecer atento de nuestras redes sociales y nuestras siguientes emisiones.
Leonid Shapoval, un niño ucraniano de 5 años con leucemia, iba a recibir esta semana un trasplante de médula ósea, pero tras la invasión rusa huyó con su familia a Irlanda, donde ahora espera ser tratado gracias a la generosidad de la población local. En estos momentos debía estar recuperándose en un hospital de Kiev, pero el pequeño se encuentra en casa de su tía abuela en el suroeste de Irlanda, donde sus padres relatan la huida de su país devastado por la guerra, agravada por la enfermedad de su hijo. La madre de Leonid, Yana, de 31 años, su esposo Sergei, de 30, y el niño se fueron de Cherkasy, en el centro de Ucrania, con una sola maleta de pertenencias, incluidos los documentos médicos de Leonid. Es lo más importante que teníamos, dice Yana a la AFP. Condujeron hasta Polonia, tomando caminos de tierra para evitar las zonas de combate, y su coche fue sacudido a veces por las explosiones cercanas, antes de llegar finalmente a la frontera. Debido al estado de salud del niño, fueron escoltados para cruzar la frontera de forma urgente, evitando unos 20 kilómetros de colas. 5 días después llegaron a Dublín vía Zúrich, donde tuvieron que convencer a las autoridades suizas de que el gobierno irlandés les había permitido entrar sin los requisitos habituales de visado. Polonia está dispuesta a entregar a Ucrania sus casas MiG-29, como insiste Kiev, pero pide que la decisión la tome la OTAN, mientras que Moscú advierte que esta situación crearía un escenario potencialmente peligroso. Polonia no es parte de esta guerra y la OTAN tampoco. Una decisión tan seria como el traslado de los aviones debe ser tomada por unanimidad por toda la OTAN. Así lo reiteró el miércoles el primer ministro polaco durante una visita a Viena. El martes, Polonia dijo que estaba lista para entregar sin dilación y gratuitamente todos sus aviones MiG-29 en la base alemana de Ramstein al gobierno de Estados Unidos, según un comunicado del Ministerio de Asuntos Exteriores polaco. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu groove. Presidente Alejandro Yamatei y funcionarios de su gobierno decretan este miércoles a Guatemala como capital iberoamericana provida. Los detalles al volver. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu groove. En medio de algunas protestas, Guatemala fue declarada como capital provida de Iberoamérica en un acto dirigido por el presidente de la República. Las reacciones las tiene Henry Montenegro en su reporte. Henry, buenas tardes. Rocío, muy buenas tardes, qué gusto saludarte. Quiero contarte que me encuentro en el Palacio Nacional de la Cultura. Ha finalizado ya el acto en el cual se declara a Guatemala como capital provida de Iberoamérica. Sin embargo, esto se da en medio de varios cierres perimetrales que se han hecho en calles cercanas al Palacio Nacional, así como también en medio de algunas manifestaciones que se han dado luego de la aprobación de la Ley de Protección y la Familia. De esa cuenta, en este lugar, en el Palacio Nacional, se ha develado un monumento, el cual evoca que Guatemala ha sido declarada capital provida de Iberoamérica. Mientras tanto, el presidente Alejandro Yamatei se encuentra en estos momentos saludando a la mayoría de representantes, principalmente de iglesias, así como de funcionarios que han acudido a este acto que se llevó a cabo en la Plaza de la Constitución y que posteriormente se trasladó hasta este sitio. Además, durante el acto se hizo la lectura de la ley con la cual se declara el 9 de marzo como el Día por la Vida y la Familia, en el cual las entidades del Estado deben llevar a cabo actividades en favor de la familia y en contra del aborto. De esa cuenta, es un dato que llama la atención, y es que hoy el presidente Alejandro Yamatei es cumpleaños, él está llegando ya a los 66 años y como parte del mismo se ha referido también al tema de las manifestaciones que se encontraban en los alrededores de la Plaza de la Constitución. Y veamos a continuación qué es lo que dijo el mandatario. Que respetamos los disidentes, también somos un país que oímos a los que protestan, pero también pedimos a todos que en lugar de protestar nos unamos en lograr construir esa Guatemala diferente que todos queremos.
Y es que en este caso aún continúa en desarrollo esta actividad y se tiene previsto que al finalizar se puedan brindar algún tipo de declaración por parte del presidente de la República, Alejandro Yamatei, para ser cuestionado sobre diversos temas. De momento, pues los principalmente pastores de iglesias están saludando al mandatario, ya que se han entregado algunas rosas blancas para que puedan ellos estar en este lugar. Estas son parte de las imágenes que se llevan a cabo en vivo desde el Palacio Nacional de la Cultura. Con imágenes de María José Bonilla, informó para Noticiero Guatevisión, Henry Montenegro. Henry, muchísimas gracias por tu reporte. Comentarle también que el Congreso aprobó este martes, después de una jornada de reclamos entre bancadas, la Ley para la Protección de la Vida y la Familia. Vamos en este momento con Otto Ángel para hablar acerca de lo que establece esta nueva ley. Pues ha generado muchas opiniones encontradas, ¿no es así, Otto? Buenas tardes. Otto, te escuchamos. Hola Rochi, muy buenas tardes a toda la audiencia de Noticiero Guatevisión. Pues en efecto, esto que ustedes vieron hoy en el Congreso de la República tiene que ver también con la aprobación ayer de esta ley por la vida y de la familia, que vamos a comenzar a ver algunas gráficas y vamos a ir comentando con ellas. Rochi, no te puedo escuchar por un problema técnico que vamos a resolver en cualquier momento, pero mientras tanto vamos avanzando con este reporte. A ver, la aprobación de la Ley de Vida y de Familia ayer por el Congreso de la República era un trabajo que ya venía desde varios tiempo atrás de parte de varios diputados cercanos a la derecha o cuya agenda es de derecha, dentro de ellos Fernando Linares Beltranena, quien está candidateando en este momento para ser procurador de los derechos humanos. En el caso de la ley tiene 12 conceptos rectores, por decirlo de alguna forma, y son los que vamos a ver en pantalla a continuación. Primero, regula particularmente las cosas que tienen que ver concernientes al tema del aborto. En toda América Latina, y lo hemos reportado a lo largo de Noticiero Guatevisión en los últimos 6 meses, un año, en distintas partes de la región han existido normativas. La más reciente fue en Colombia, en la que se permitía el aborto a las mujeres hasta el 6º mes de embarazo. En esos casos, Rocío, hay que mencionar que la política guatemalteca lo que ha establecido es que Guatemala no va a aceptar este tipo de legislaciones, y de hecho la normativa establece dentro de algunos conceptos generales sanciones de 5 a 15 años para las mujeres que hayan abortado, y ahí quizás debemos de entrar a alguna discusión posterior sobre la efectividad del aborto. De hecho ya está penado en la legislación guatemalteca. Y la otra gran línea general de esta normativa, Rocío, tiene que ver con todo el tema de la identidad de género o a la ideología de género, como se identifica en esta ley, que salvo que el presidente no la sancione, es decir, que el presidente la vete, se convertiría en parte de la legislación guatemalteca. Todo indicaría que la celebración de hoy, que Henry nos estaba reportando, tiene que ver con esta agenda provida, y por lo tanto habrá una sanción de parte del presidente Yamatei. Rocío. Muchas opiniones encontradas respecto a esta situación. Varias personas han manifestado a través de las redes sociales, las plataformas digitales, porque son bastante controversiales los puntos que se establecen, y han sido ya, en el caso del aborto, varios los países que, dependiendo del nivel de gestación, han aprobado ya la legalización del aborto. Otto, ¿podrías ampliarnos un poco más acerca de los demás artículos? Sí, vamos a explorar uno a continuación. En el tema del aborto, hay que decirlo, sí hay un reconocimiento, y ahí es parte como del debate sobre si un aborto espontáneo o algún aborto que tiene que ver con la salud de la madre, en el que los médicos deben de escoger entre la madre y el neonato. Ahí hay controversia si está permitido o no. Habrá que ver una discusión legal mucho más profunda y revisar la amplitud o no de este texto. Luego, creo que lo que es más controversial, no es que el tema de aborto no lo sea, pero una de las cosas que también llama la atención tiene que ver con el tema de la diversidad sexual, y lo establece arrancando esta ley. El artículo 2, que es el que vamos a ver en la gráfica a continuación, dice que diversidad sexual se entiende para la legislación guatemalteca
con esta nueva normativa como el conjunto de pensamientos, tendencias y prácticas por las que determinados grupos de la sociedad adoptan una conducta sexual distinta a la heterosexualidad e incompatible con los aspectos biológicos y genéticos del ser humano. Es decir, en la legislación guatemalteca se establece que no ser heterosexual va en contra de los aspectos biológicos y genéticos del ser humano, y ahí hemos pasado los últimos 20 años las sociedades de todo el mundo discutiendo respecto al nivel de derechos de las personas de las comunidades LGTBIQ o si se aceptan cosas como los matrimonios con personas del mismo sexo. De hecho, la legislación guatemalteca, al igual que en el caso del aborto, ya lo contemplaba. El Código Civil dice que un matrimonio solo puede ocurrir entre hombre y mujer. Sin embargo, esta ley aprobada ayer por el Congreso termina de dejarlo muy en claro. No están autorizados o registralmente no se podrían efectuar matrimonios entre personas del mismo sexo o de identidades sexuales distintas a la heterosexualidad, porque ahí hay, en cuanto a ideología de género, hay distintas expresiones sobre las preferencias sexuales, pero ha sido bastante claro y bastante evidente la normativa aprobada ayer por el Congreso respecto a qué es lo que va a ocurrir con este tipo de movimientos o con este tipo de peticiones en este asunto. Rochi. Así es, todo esto precisamente se establece en los artículos 16 y 17 de este decreto 18/2022, pero hablemos también, Otto, de la educación sexual. A ver, esa es la última gráfica que tenemos, Rocío. En efecto, también establece, y es bastante dura esta normativa, y es una de las cosas que entró a discusión muy fuerte, ordena una sanción, o ordena, mejor dicho, una prohibición para que las instituciones educativas, ya sea públicas o privadas, puedan promover en niños y adolescentes cualquier tendencia o cualquier expresión distinta a la heterosexualidad. Y ahí leo literalmente lo que dice este artículo 15 de la ley recién aprobada. Dice: se prohíbe a las entidades educativas promover en la niñez y adolescencia políticas o programas relativos a la diversidad sexual y la ideología de género, o enseñar como normal las conductas sexuales distintas a la heterosexualidad. Esto es parte de la agenda que en el país se ha identificado como provida y que ha generado ya también algunas expresiones de manifestación de organizaciones, tanto que están a favor de esta normativa y de esta agenda en particular, como de organizaciones que tienen que ver con la identidad de género, las comunidades LGTBIQ y organizaciones feministas que promueven la liberalización del aborto pues con fines de decisión de la mujer. ¿Qué es lo que va a pasar ahora? Digamos, el camino legal que debe ocurrir es que el presidente Yamatei va a recibir en el término de la próxima semana el texto aprobado por el Congreso, y él deberá de vetarlo, es decir, rechazarlo y que lo vuelva a conocer el Congreso, o sancionarlo y que por lo tanto se convierta en parte de la normativa guatemalteca. De lo que vimos hoy con el acto del presidente declarando a Guatemala capital provida, que es una agenda bastante alineada con lo aprobado ayer, pareciera que va a haber una sanción de parte del organismo ejecutivo, y luego ya se han adelantado algunas posiciones, por ejemplo la Procuraduría de los Derechos Humanos a cargo de Jordán Rodas y otras organizaciones que van a recurrir a la Corte de Constitucionalidad argumentando que establecer la heterosexualidad como como lo único genéticamente correcto en el país podría implicar una discriminación. Ya es un asunto de abogados que se elevará a otras cortes más si así se recurre esta nueva legislación. Rocío. Otto, muchísimas gracias. Así es, veremos entonces cuál es la resolución final para este decreto 18/2022. Mientras tanto, te agradecemos por habernos acompañado, como siempre, en la emisión en directo. Un gusto saludarte y a toda la audiencia. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Vamos a una nueva pausa, pero lo esperamos aquí en la emisión en directo de Noticiero Guatevisión con más noticias.
Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu groove. Escuintla reporta un incremento de circulación de motocicletas por el aumento del precio de los combustibles. Tenemos el reporte al regresar. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Y este día se ha reflejado otro incremento al precio de combustibles. En Escuintla ya ha alcanzado los 40 quetzales el galón. De esta cuenta, vecinos se han inclinado a utilizar motocicletas para disminuir el gasto para trasladarse a su hogar o trabajo. El director de la PMT de Escuintla, Miguel Hernández, asegura que han observado esta semana la disminución de circulación de automóviles e incluso de transporte pesado, pero ha aumentado el uso y circulación de motocicletas. Por ello, realizarán operativos para verificar documentación y portación de licencia de conducir y los documentos de los vehículos para evitar personas irresponsables que circulen por las calles. 800 buses y microbuses urbanos que circulan en Quetzaltenango serán inspeccionados en los próximos días por la Policía Municipal de Tránsito y la Comisión de Transporte de la Comuna Altense, que señala que la mayoría de las unidades en la actualidad no reúnen las condiciones para operar. Al respecto, representantes de los consejos comunitarios de desarrollo de la ciudad rechazan que la comuna haya reunido a los transportistas para informarles cómo se llevará a cabo la inspección y qué aspectos de los buses serán revisados. La carretera que unirá a Ixcán con Chicamán, Quiché, se quedó abandonada desde hace meses. Los trabajos se suspendieron y los vecinos deben luchar para lograr llegar a sus destinos entre una gruesa capa de lodo y piedras, mientras no se observa un avance en los trabajos. El viceministro de Comunicaciones dijo en una visita a Quiché que desconocía por qué los trabajos se habían detenido, mientras hace varios meses una comitiva de diputados y alcaldes de la región inauguraban un puente en el lugar, afirmando que sería una carretera de beneficio para la población. Sin embargo, los trabajos quedaron abandonados. Este miércoles, la Cámara Guatemalteca de Alimentos y Bebidas dio a conocer el reporte económico 2021-2022 del sector, que el año pasado fue el 6.4% del PIB. Paula Osaeta tiene la información. Paula, ¿cómo estás? Te escuchamos. Rocío, buenas tardes. Recordemos que el sector de alimentos y bebidas es uno de los más grandes de la economía del país. Genera 120,000 empleos directos y, como tú mencionaste, es el 6.4% del PIB. El análisis se hace cada 6 meses y estos son algunos de los resultados. En el segundo semestre de 2021 nos consolidamos como el primer exportador del país. Justo es decir que el sector de alimentos y bebidas para este análisis solamente comprende aquellos alimentos y bebidas que tienen un buen grado de procesamiento. Estamos a $1.130 millones en el segundo semestre, con un crecimiento entre el año 2020 y 2021 del 28%. El sector exporta a 70 destinos. Los dos principales son El Salvador y Honduras, siendo los alimentos y bebidas una de las 5 actividades más importantes del país. En el segundo semestre de 2021, el 16% de todo lo que exportamos al mundo es alimentos y bebidas procesados. ¿Y a dónde se va ese 16% de exportaciones? De todo. ¿A dónde se dirige? A Centroamérica, 43%, a Estados Unidos, 8%, a México, 10%, y al resto de países del mundo, esos otros 70 países, se va el 39%. Aquí tenemos una gran fuerza en todos los aceites de palma, tanto el aceite de palma refinado como el que no está refinado y el aceite de almendra de palma. Y ya hemos visto la evolución de los precios a nivel internacional y esto está muy impactado por los precios. Y ahí podemos ver en la tasa de variación, por ejemplo, que el aceite de palma creció casi 30% entre un semestre y otro. Y si bajamos, vemos que los crecimientos más importantes se hicieron en torno a los aceites procesados, refinados de palma, que alcanzaron
66%. Si hablamos de las importaciones, del 42%, que es el total, un 8.9% es de aceite de soya sin refinar, importando sobre todo de Estados Unidos y México. Según datos del Ministerio de Economía, en el 2021, el sector de alimentos y bebidas fue el que generó más inversiones, con un 30% del total. Con estos resultados, Rocío, regreso con ustedes. Buenas tardes. Muchísimas gracias a usted, nuestro televidente, que todos los días interactúa con nosotros a través de nuestro WhatsApp de Guategot Reporta. Vemos algunos de sus mensajes. La confianza es el fundamento de toda relación humana. Gracias por depositar tu confianza en CFS Corredores de Seguros. Presenta. Un televidente de San José Pinula, Guatemala, nos envió el video que muestra la presencia de baches en un tramo del área. Las imágenes muestran que los hoyos han sido rellenados con arena, algo que no permite mantener la seguridad de los automovilistas que utilizan la ruta. Vamos ahora con el reporte que recibimos de Santa Ana, Huista, Huehuetenango. Se trata de imágenes que muestran al río Huista, cuyas aguas están amenazadas por la contaminación. Nuestro televidente nos escribió que las aguas servidas y drenajes que desembocan en el río son los mayores contaminantes y que es necesario que las autoridades tomen acciones para evitar que en el lugar se convierta en un pantano. Un gran tesoro natural. Aún es posible rescatarlo. El de Rexbedi Morales Mérida. Gracias. Gracias CFS Corredores de Seguros por estos 18 años, siendo la buena experiencia de estar asegurado. Presentó. Recuerde interactuar con nosotros al 4003-3859, nuestro WhatsApp de Guate Reporta. Ya volvemos. Encuentra tu ritmo con el increíble diseño de la nueva Chevrolet Group 2022. Muestra tu groove. Embajador de Estados Unidos en Guatemala acompaña a la jueza Erika Aipán a presentar pruebas de descargo. Lo repasamos cuando regresemos. Cumple tu sueño de estrenar tu primer SUV con la nueva Chevrolet Group. Conoce sus líneas que combinan acabados juveniles y deportivos que la hacen única. Estamos de vuelta con la información. Un incendio declarado consume toneladas de basura en un vertedero del municipio de Sunil, Quetzaltenango, ubicado en la ruta hacia Retaluleu. Las autoridades locales informaron que el fuego fue provocado por supuestos vecinos que rechazan la instalación de un basurero provisional que la comuna quetzalteca abrió a medio kilómetro de distancia. Con maquinaria pesada, la comuna de Sunil intenta apagar el fuego lanzando toneladas de tierra, mientras que el humo provocado por la combustión dificulta la visibilidad de los automovilistas. El Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales informó que este vertedero debe ser cerrado este año, pues contamina el río Samalá. Pobladores de Colonia Rosalinda de la zona 3 de Escuintla, una de las más pobladas del municipio, ven los frutos de sus gestiones, ya que se ha iniciado con el cambio de tubería de drenajes que ya había colapsado, así como la tubería de servicio de agua. Los trabajos son parte de proyectos de consejos de desarrollo que van dirigidos a mejorar la calidad de vida de los vecinos y que han sido los líderes comunitarios quienes, tras gestiones, han logrado los proyectos. En esta colonia, posterior a la reparación de estas tuberías, fundirán la losa de pavimento y con ello dejar de tener calles de terracería.
los representantes de las oficinas de planificación municipal del departamento de Quiché externaron su preocupación por los cambios que se realizarán en la entrega de expedientes de los proyectos de consejos de desarrollo. Manifestaron que ya no serán físicos, ahora se enviarán de manera electrónica, pero nunca se les capacitó para ello. Indicaron que no se puede escanear un plano de un proyecto, pues no cuentan con equipo necesario para eso. Además de que los avales de las instituciones públicas no les entregan a tiempo y atrasan los trámites administrativos. Los señalados son ellos, cuando en realidad todo el proceso es más complicado de lo que parece. Si antes de la pandemia la violencia que viven a diario las mujeres ya era incontrolable, con el nuevo virus se intensificó en áreas rurales de Huehuetenango. La falta de denuncia limita el poder tener protección y justicia, señalan integrantes de la red de defensoras mayas, apoyadas por la asociación POPNUG, quienes han acompañado a víctimas en su proceso. Según lideresas, hay más violencia y menos acompañamiento porque el sistema de justicia está lejos de una mujer pobre que no tiene recursos para pagar pasajes o alimentación y prefieren desistir de una denuncia. Mi historia se suma a una de tantas en las que mujeres como yo me quieren, sé que va a cambiar. No te traiciones. Mi nombre es Rocío Lazo y como todos los días ha sido un gusto poder acompañarle y darle a conocer las noticias que han marcado la jornada. Nos despedimos con esta nota curiosa. Legoland Hotel es el primer resort temático de Lego de Oriente Medio que abrió sus puertas al público en Dubái. Repleto de personajes de Lego, modelos, ladrillos y más, el hotel está dirigido a familias. Cuenta con más de 2.000 modelos Lego y se ha construido con más de 4,5 millones de ladrillos. Al igual que el parque temático y el parque acuático de Legoland, el hotel atiende principalmente a niños de 2 a 12 años y no hay duda que cada centímetro es apto para niños, con el tema del Lego pegado en alfombras, pasillos, paredes, puertas, ascensores y muebles. Que tenga usted una excelente tarde, lo espero mañana como siempre a la 1 de la tarde en la emisión en directo solo por Guatevisión.